Estamos en contacto con la provincia de Santa Fe. Ah, sí, con Bruno Ferrari de la Bolsa de Comercio de Rosario, que publicó un informe respecto del impacto de esta nueva rebaja de retenciones. Y bueno, vamos a hablar con él para que nos lo explique él propiamente. Bruno, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué ¿Cómo tal? andan? Hola, buen día, Gabriel te Bruno. saluda, Eduardo es el del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto de Buenísimo. tenerte entre nosotros, ¿eh? Para mí también. Bueno, Igualmente. bueno, la pregunta se cae de cajón, ¿no? Bueno, hay un trabajo que publicó en las últimas horas la Bolsa de Comercio de Rosario que tiene que ver justamente con esto de las retenciones que venimos charlando junto con Gabriel. Bueno, ¿cuál es el impacto, no es cierto, que puede tener para la recaudación fiscal esta rebaja de 2 puntos? Bien, como bien mencionaban, bueno, el gobierno el 9 de diciembre, a comienzo de esta semana, anunció una baja de derechos de exportación que se terminó de oficializar el día de ayer con el decreto 877-2025, donde se estableció, bueno, una baja permanente, esto es muy importante, en los derechos de exportación de los principales productos agroindustriales que exporta Argentina, un 20% aproximadamente para lo que es trigo, girasol y cebada, y un 10% para los complejos de soja y maíz, que serían los que, digamos, mayores exportaciones realizan por parte de Argentina. En cuanto a las alícuotas, en el caso del complejo soja, el poroto pasa de 26 a 24. En los subproductos que son muy relevantes, digo que Argentina exporta mayormente lo que es harina y aceite de soja, más allá de que este año tuvimos exportaciones relativamente altas de poroto de soja por el conflicto entre Estados Unidos Y y China. China. Estas alícuotas pasan de 24,5 a 22,5%. Ujú. Y después en los cereales tenemos trigo y cebada de 9,5 a 7,5, maíz y sorgo de 9,5 a 8,5 y girasol de 5,5% a 4,5%. A un punto Esto un poco solamente por el girasol. para delinear un poco el panorama en el estado de los derechos de exportación que empiezan a regir desde ahora específicamente para lo que es el anote de ventas externas de aquí hacia adelante, más allá de que el anuncio fue a partir del día 9 de diciembre. Y yendo al punto que mencionaban, bueno, de cuánto es el impacto fiscal, nosotros desde la Bolsa realizamos una estimación en base un poco a las previsiones que tenemos en base a la nota de ventas externas, etcétera. Tenemos un sistema de cálculo bastante robusto, y cuando pensamos el esquema de alícuotas, digamos, que regía hasta la semana del 5 de diciembre, teníamos una estimación para el año 2026, ya siendo poco en el próximo año, de Ujú. un aporte de derechos de exportación de los principales productos agroindustriales de 5.320 millones de dólares, y con las nuevas alícuotas quedaría un esquema, digamos, donde el sector o los principales productos aportarían 4.809 millones de Ujú. dólares. Es decir, una rebaja de 511 millones de dólares según nuestras Estimaciones. estimaciones. Claro, pero Sí, también el trabajo dice que esa rebaja mejora la capacidad de pago en el mercado local, es decir, dinamiza más la economía del sector. sí, sí, totalmente. Obviamente cuando nosotros, digamos, pensamos en una rebaja de derecho de exportación, ello termina de pegar en la última línea, que sería el precio que recibe el productor. Ujú. Nosotros diariamente calculamos nuestra estimación del FAS teórico, es decir, el precio teórico o la capacidad teórica de pago que tiene la exportación Ujú. para los granos puestos en el puerto. Y hicimos un cuadro con las distintas alícuotas, digamos, simulando el escenario actual con las alícuotas que hubiésemos, digamos, con los precios que hubiésemos tenido con las alícuotas que rigieron a lo largo del año, porque tenemos que tener en cuenta también que hubo distintas modificaciones. Por ejemplo, en el caso del complejo soja, hasta principios de enero teníamos derecho de exportación del 33% para Exactamente. poroto, 31% Ujú. para harina y aceite, y bueno, con esos valores de derecho de exportación, hoy el FAS teórico sería 290 dólares. Con las Bien. alícuotas que estaban vigentes hasta la semana pasada, o hasta el día viernes,
$320, y con las nuevas alícuotas el FAS teórico industria nos queda en $329 para el caso de la soja. Claro, ganó mucho el Y bueno, productor. ¿Más de 100 puede ser dólares si no me perdí en las cifras? casi $40. 40 Ah, dólares. Respecto al, digamos, al precio a enero, teórico, quiero siempre decir. recalcamos que estos son valores teóricos. Obviamente después todo depende de la dinámica del mercado en cuanto a cuánto efectivamente se paga. Bueno, y Eh, además también juega el otro factor, que si el productor es propietario del campo o es arrendatario, ¿no es cierto? Que eso también influye en los números finales, entiendo. Eso influye más que nada quizás en la rentabilidad que uno tiene. Ujú. Después en materia de precios quizás eso ya Claro. no tiene tanto impacto. Pero también hay un punto importante, que es que en septiembre tuvimos una rebaja transitoria a 0% en Ajá. lo que Sí, fue Claro, es la la verdad. Sí, sí, polémica sí, sí. rebaja, sí. Sí, que en 3 días se Eh, liquidaron más de 7.000 millones de dólares en declaraciones juradas, ¿no? Sí, y bueno, eso afectó mucho, digamos, o tuvo gran implicancia en lo que fue el complejo soja, que se anotaron un gran volumen de ventas de exportación, si no recuerdo mal, cerca de 14 millones de toneladas, Exactamente. con lo cual hoy el mercado está pagando por encima de estos $329 teóricos, porque todavía, digamos, como esas ventas se anotaron con derechos de exportación más bajos, bueno, todavía la capacidad teórica, digamos, la capacidad de pago se mantiene relativamente más alta, pero esta baja de derecho de exportación es muy importante porque es permanente, entonces Claro, nos da claro. un horizonte hacia adelante, y cuando pensamos en la nueva campaña Campaña. comercial, digamos, tendríamos que estar pensando en Ahora, estas alícuotas, digamos, ahora como más. otra consulta, Bruno. Esta rebaja, si bien es cierto que son 2 puntos, que en el contexto general significa un volumen importante, pero tampoco es el cielo tocado con las manos, ¿no? Pero la pregunta concreta es la siguiente: ¿esto puede alentar una mayor inversión de los productores cuando comiencen a pensar en la siembra de la fina, por ejemplo? Eh, bueno, obviamente que cuanto más aumente la capacidad, digamos, el ingreso disponible que tenga el productor, eh, digamos, más predispuesto se encuentra a realizar inversiones en lo que es las labores, la fertilización, etcétera. Eso es, digamos, un poco lo que nosotros estimamos. Este año, por ejemplo, bueno, el productor en el caso del trigo arrancó con muy buenas reservas de agua, Ujú. eh, y, y cuando ve ese escenario, digamos, ya el productor directamente tiende a invertir más, porque, digamos, piensa Seguro. que puede tener mayor rentabilidad si invierte más porque va a tener mejores rindes. En general, el productor busca maximizar lo que es rendimiento, y eso está atado totalmente con, digamos, las posibilidades de invertir en el campo, digamos, y en el proceso productivo. Así que obviamente nosotros vemos que el productor sí, digamos, tiene mayores posibilidades de invertir hacia adelante. Y un poco esto nos equipara un poco la cancha contra nuestros competidores, porque Claro. va más allá la Exactamente. situación de lo que es la dinámica interna o la cuestión fiscal, sino que bueno, tenemos grandes competidores hoy que, digamos, que nos tocan los talones, si se quiere, en el caso de Brasil, Claro. Estados Unidos, donde cada vez producen más, y Argentina necesita ser competitivo en términos de productividad para poder mantener la competitividad que alcanzó el sector en las últimas décadas. Muy bien, Bruno Ferrari, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco. Y por Bueno, supuesto, seguramente cuando estemos arrancando el 2026, por ahí te consultamos nuevamente a ver qué expectativas hay con respecto a cómo viene la próxima campaña. Por ahí hay otra rebaja. A lo mejor, ¿no? Gracias, Bruno. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, y así pasaba entonces Bruno Ferrari, que es economista de la Bolsa de Comercio de Rosario.